La historia personal no es de mucho valor, pero bueno, verdaderamente aquí pasé muy lindos años. Apenas convertido, unos meses después vine por acá, no, unos años después, caí en esta iglesia y fui recibido con amor y vi cómo se vivía, se estudiaba la palabra. Aquí aprendí mucho. Y bueno, el Señor me dio algunos trabajos, a todos, a cada uno le da un trabajo, y no crean que un trabajo es más importante que otro. Acá Gustavo nombró algunas cosas, pero no es eso lo importante. Hay gente que ha servido de muchas maneras, aunque a ustedes les toque mañana limpiar el baño, barrer los pisos, si lo hacen para el Señor, es maravilloso, y más aún, puede ser más importante delante de los ojos del Señor que lo que hace el pastor, con el perdón de Gustavo. Esa es la verdad en el reino de Dios, es la verdad en la iglesia. Iglesia que es un templo, no estas paredes, sino nosotros que somos piedras vivas que formamos ese templo y que además cada uno de nosotros es el templo de Dios porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, no quiero extenderme, mi historia acá pasó por muchas cosas, conocí mucha gente y veo mucha gente todavía de la que estaba en aquellos tiempos. Me alegro, porque son todos muy amados. No se olviden que es importante el amor entre los hermanos, pero también veo caras nuevas y eso es lindo y es importante, porque eso muestra que la iglesia se renueva, que la iglesia sigue adelante y eso es lo que importa. Ha habido acá 114 años ya que esta iglesia se congrega, que se ha mantenido fiel, que ha estudiado la palabra, que ha hecho muchas obras. Entre ellos, ver, estudiar y buscar el conocimiento de Dios. Y eso es lo importante. Y de eso quiero hablar hoy, de conocer a Dios. ¿Conocemos verdaderamente a Dios, hermano? ¿Hasta dónde lo conocemos? ¿Cómo lo podemos conocer? Y los invito a abrir Juan 17, del 1 al 3. Y dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y, pongan atención, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, ¿qué dice? Que conocer al Padre, conocer al Cristo, de eso se trata todo. Eso se trata la vida eterna, del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir conocer a Dios? Si yo le preguntara a ustedes, muchos tendrían una opinión, dirían una cosa, dirían otras más o menos parecidas, más o menos acertadas, pero no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de lo que dice la Biblia. Ahí es donde vamos a conocer a Dios, que tiene que ser un conocimiento que mucho más allá del intelectual, de lo que podamos entender con nuestra mente. Tiene que haber intimidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba, yada, en el Nuevo Testamento, ginosco, quiere decir conocer, pero en un sentido más profundo, más íntimo. Es un saber que tiene una relación personal, de intimidad. Incluso para la relación física entre el hombre y la mujer, utiliza esa palabra. Por ejemplo, en Génesis 4:5, cuando dice, conoció Adán a Eva y concibió un hijo. O en Mateo 1:25, cuando dice que José no conoció a María hasta que nació su hijo Jesucristo. Porque la intimidad produce conocimiento. Conocemos a una persona profundamente y la podemos amar profundamente, a pesar de que conocemos nuestras fallas, que todas las tenemos. Pero si no hay un conocimiento íntimo, no puede haber un verdadero amor. Así que no se trata de conocer acerca de Dios,
sino de conocerlo a Él. Conocer a Dios. Es más que entonces ese conocimiento intelectual, es un vínculo en que entran nuestros sentimientos, entra nuestra voluntad. Caminar con Él como caminó Enoc, ¿verdad? Mirando los diccionarios teológicos, una definición que encontré, son todas más o menos parecidas. Dice que conocer a Dios es tener una relación de un profundo vínculo emocional, íntimo, de amor, de fe, de santo temor y sincera comunicación y confianza, basados en el conocimiento de los atributos que le distinguen y con los cuales Él se revela en su palabra. Así que este conocimiento se va a basar, por supuesto, en que nos muestra la palabra. Pero vamos a ver después cómo podemos ir más adelante de lo que vemos ahí. En la eternidad vamos a conocer a Dios verdaderamente. Pienso que tal vez en toda la eternidad vamos a estar profundizando en ese conocimiento y nos vamos a estar maravillando ante la luz de Cristo, de su amor, de todo lo que puedan imaginar. Pero Dios nos manda acá, ya en la tierra. Él quiere que lo vayamos conociendo. Él quiere revelársenos. Segunda Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Colosenses 1, 9 y 10 dice Pablo que no cesa de orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que agraden a Dios con fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. También en Colosenses, por ejemplo, 2:2 dice que sean consolados los corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, ¿a fin de qué? De conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Voy a citar a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: el estudio necesario para el cristiano es el estudio sobre Dios. La ciencia más elevada, el conocimiento más poderoso que puedan jamás llenar la mente de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Nos veremos obligados a sentir, dice: gloria a Dios, gran Dios, cuán infinito eres tú, y nosotros solo somos gusanos sin valor. Qué palabritas, ¿eh? Así que no es cuestión de llenar nuestra mente de conocimientos, que son interesantes los conocimientos, pero lo importante es conocer lo que hay que conocer. Y lo que más necesita el hombre es conocer a Dios. Y vamos a ver algunas cositas al respecto. ¿Cuánto o cómo conocemos, qué conocemos de Dios? ¿Qué consecuencias la falta de conocimiento de Dios? ¿A dónde nos lleva el conocimiento de Dios? ¿Y cómo podemos conocer a Dios de esta manera? Por ejemplo, ¿cuánto conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué estudiamos? Su carácter, sus atributos, por ejemplo, el amor, la misericordia, la bondad, su espíritu de sacrificio, cosas maravillosas que nos alegran, que nos emocionan. Pero hay otros atributos que a veces, medio lo que los pasamos por alto, que a nuestra mente carnal no nos gusta mucho pensar o que no los podemos entender. Por ejemplo, soberanía. Sabemos que la soberanía es el derecho absoluto que tiene sobre todos y cada uno. Pero miren que es un derecho de vida y de muerte, de norma de conducta. También dispone los acontecimientos de nuestra vida. Él suspenda, Él permite, Él dispone. Dice Jeremías en Lamentaciones 3:37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios es absoluto soberano, en control de todo. Desde su trono sus ojos están fijos sobre nosotros. Dice Salmo 11:4, está en su santo templo. Jehová tiene el cielo su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que Dios, ¿es soberano o no es soberano? Vamos a cuestionar sus caminos, sus decisiones.
Pablo en Romanos 9:20 dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Así que cuidado, cuando nos quejamos, muchas veces podemos estar quejándonos de lo que Dios dispuso o lo que Dios permitió para nuestra vida. Esa es la soberanía de Dios, que tiene asociada mucho a su justicia, otro atributo de Dios, la justicia. Ustedes piensan en la justicia, bueno, el juez que va a castigar o el juez que va a perdonar, gracias a, por ejemplo, que Jesús cargó con todos nuestros pecados y fueron castigados nuestros pecados en Jesucristo. Ahí está, esa es parte del juez que castiga o perdona. Pero también es que todo lo que dispone es justo. Esa soberanía se aplica con justicia. Nos parezca bien, nos parezca más o nos parezca menos bien. Lo que Él hace es justo. Nosotros no podemos definir la justicia por lo que pensamos, por lo que vemos en el diccionario, por lo que nos dicen los hombres. La justicia está definida por lo que Dios hace. Y todo lo que Dios hace es justo. Es una soberanía que se aplica con justicia. Piensen las cosas que pasan en nuestra vida, a nuestro alrededor. En todo está la justicia de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Y qué tal si pensamos un poco en la ira? Sí, Dios es amor, maravilloso, nos ama. Él no quiere que el impío perezca, no quiere, pero está airado con los pecados del impío. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías 34:2, Jehová está airado contra todas las naciones, indignados contra todo el ejército de ellos, y la destruirá y la entregará al matadero. La ira de Dios, hermano. No olviden que Dios es fuego consumidor. ¿Quieren conocer algo de la ira de Dios? Piensen las plagas de Egipto. Eso no fue nada. Los juicios sobre Israel, su pueblo amado, su pueblo elegido. ¿Cuánto ha sufrido? Exilio, invasiones. Ahora mismo lo estamos viendo en guerra. Más de 2000 años que ha caído un manto sobre Israel que gracias a Dios está pronto a ser levantado. Piensen en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, Apocalipsis y las copas de la ira. Piensen en el infierno. La ira de Dios es un atributo, es una característica y también tenemos que pensar en él. Muchos dicen, no, ese no puede ser Dios. No, yo no puedo creer en un Dios como ese. Bueno, no quieren aceptar los rasgos de su carácter. ¿Qué pasa? Que tienen un Dios hecho a su imagen y semejanza. Olvidan que somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Hacemos un Dios como nos agrada a nosotros o como pensamos. Pensamos cómo tendría que ser Dios y no hay cosa más ridícula. Salmo 50:21 dice, Dios, ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? Un Dios aman al gusto y medida del consumidor, dije, no al de verdad, no al que se revela a sí mismo. Porque no podemos, a veces, Isaías 55:8 y 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Así que, ¿cómo podemos medir con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento, lo que Dios debe ser, lo que Dios debe hacer? No, Señor. Hay un solo lugar donde se nos muestra y nos enseña acerca de cómo es Dios. El Dios que debemos conocer, no ese Dios que a veces nos quieren vender
que nos quiere dar plata, ser felices, gordos, contentos, todo eso. No. Un Dios que obra con justicia y con amor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de conocimiento de Dios? 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos porque no tenían conocimiento de Jehová. Así que la falta de conocimiento de Dios nos hace impíos, hace pecadores. Oseas 4:1 y 2 al 3, perdón. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y dice así como los hombres mienten, matan, adulteran, idolatran, y todos los moradores de la tierra va a ser destruida por esta causa. Hermano, la falta de conocimiento trae juicio de Dios sobre la tierra. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que la falta de conocimiento, hermano, conduce al juicio, al pecado, el pecado al juicio y el juicio a la destrucción. Sin conocerlo no hay temor, no hay amor, no hay obediencia. A Dios no se le glorifica. Y Dios deja al hombre librado a su propia corrupción. En Romanos, el capítulo 1, no vamos a leer todo hasta el 33, pero vemos ahí, léanlo después, la clara descripción de ese proceso, que comienza diciendo que conociendo a Dios no le glorificaron, se envanecen en su razonamiento, cambian la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, aves, etcétera, etcétera, y por eso Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Bueno, es una larga lista y es todo un canal de degradación del hombre porque no conoce o no quiere conocer al hombre. Y hoy lo vemos, miremos la sociedad de hoy, veamos lo que pasa en este país y en el mundo, la degradación creciente, porque el mundo no quiere conocer a Dios. Así que, repetimos, la falta de conocimiento es pecado, el pecado trae el juicio y el juicio la condenación. En cambio, ¿a dónde vamos con el conocimiento de Dios? En sentido contrario, nos libera del pecado, nos salva de juicio y nos salva de la condenación. Si será importante conocer a Dios, conociendo su santidad, su obra de amor, su bondad, podemos conocer y desear ese camino de la voluntad de Dios. Así que tenemos que buscar crecer en ese conocimiento, en todas las áreas de su carácter, en la plenitud total de sus atributos. Y como vimos hoy, más allá de ese conocimiento intelectual, el conocimiento que llegue al corazón, que penetre al espíritu, que nos lleve a la verdadera adoración que le dijo Jesús a la samaritana, adorar a Dios en espíritu y en verdad es lo necesario. Ahora, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Bueno, primero, conocer a Cristo. ¿Bien? Dios se revela en Cristo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan 14:7 dice Jesús, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Desde ahora lo conocen y lo habéis visto, porque lo estaban viendo a Jesús. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios va revelándose
va desgranando una revelación progresiva que culmina cuando Jesús se encarna. Habiendo hablado mucho tiempo por profetas, finalmente se revela con Jesús. Es la palabra encarnada, la revelación final, y no hay más revelación de Dios. Así que el conocimiento de Dios está completo en Cristo y nada más que Cristo, ya sea como el Dios completo que es Él y también como el hombre perfecto que también es. ¿Y cómo podemos llegar a este conocimiento? Yo veo 3 elementos esenciales: la palabra, la revelación y el deseo de nuestros corazones. La palabra es la que nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, su persona, su naturaleza, su carácter, todo lo que corresponde, las obras, etc. Por eso tenemos que leer, estudiar, memorizar, masticar la palabra. Sabemos que la palabra en Jeremías 23, 29 dice que es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios es fuego consumidor. Y cuando habla de ese martillo que quebranta la piedra, se refiere al martillo, por ejemplo, del picapedrero, que empieza con golpes suaves, 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 hasta que, como dijo uno, alcanzar el alma de la roca. ¿Cuál es el alma de la roca? Ese punto que conoce el picapedrero y da ¡pum!, el golpe fuerte, y la roca se corta, lisita, limpita, como la ven, como la hace. Así hace Dios con nosotros. La roquita que nos va golpeando, y a veces nos da un golpe ¡sac!, fuerte, que nos duele, pero que deja sanos, limpios, nos hace crecer. Pero la palabra no basta, necesitamos la revelación, porque no es solo estudiar. No puede el hombre natural tener discernimiento espiritual. Para ello necesita al Espíritu Santo. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos revela el corazón de Dios. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Primera de Juan 5, 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Así que vive en nosotros. Dios vive por el Espíritu, y ese Espíritu está para santificarnos y para revelarnos a Cristo, para revelarnos a Dios en Cristo. Necesitamos ese, y hoy más que nunca, hoy como nunca antes, porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Las señales nos lo dicen. Está cerca Jesús. ¿Qué pasa? Satanás está furioso, está enojado y dice que se viste como ángel de luz para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y esos engaños que los vemos hoy en la iglesia, en muchas iglesias, son falsas doctrinas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelios, apostasía, que es otras señales tremendas de que todo va a terminar pronto, porque dice que el hombre del pecado se manifestará después que se manifieste la apostasía en la iglesia. La apostasía ha comenzado. Así que permanezcamos firmes en la palabra. No nos dejemos engañar, hermano. Mire que hay muchas veces con buena intención, pero se apartan de la verdad de este evangelio que nos lleva a glorias, a triunfos y a victorias, pero también que nos lleva por sufrimientos, por caminos difíciles. Bendiciones y dolores son los caminos del cristiano. Así que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son herramientas que nos da Dios, están a nuestra disposición para conocerlos. Y hasta aquí es Dios el que obra. Pero está también nuestra parte. Hay requisitos para nosotros, sin los cuales el Espíritu Santo no nos va a dar la luz necesaria. ¿Y cuáles son? Bueno, yo acá encontré algunos, debe haber más, pero creo que estos son importantes. 1, la búsqueda intensa. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano
me buscan, me buscan. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Así que, hermanos, buscar, orar para buscar. Así Dios puede bendecirnos cuando vea el deseo que tenemos de buscarlo. Lamentablemente hay muchas cosas en el mundo que nos distraen, ¿verdad? Vanidades que nos ocupan, nos apartan. Algunas son lícitas, hay muchas cosas lícitas, pero cuidado que esas cosas lícitas no nos aparten de la comunión con el Señor. Las distracciones, los paseos, la televisión, el celular. Hay cuantas cosas que nos ocupan, nos apartan tiempo que podríamos pasar con el Señor, que desplaza a Cristo del centro de nuestros corazones. Y mismo las actividades religiosas, cuidado, mucha actividad religiosa y poca comunión con el Señor son malas consejeras. No son lo que el Señor quiere. Otro requisito es aborrecer el pecado, hermanos. Un Dios santo no puede ser conocido por un hombre que ama el pecado, aunque sea un solo pecado, aunque sea un pecado que le parezca pequeño. No podemos amar el pecado. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios no se va a dejar conocer si vamos con las vestiduras inmundas de nuestro pecado o incluso las vestiduras inmundas de nuestras propias justicias. No. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. No quiere decir que lleguemos perfectos, sin pecado, porque eso es imposible para nosotros. Pero sí podemos tratar de tener conciencia de nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, cada uno de nuestros pecados, cada pecado que cometamos, por pequeño que nos parezcan, hermano. El pecado no es cuestión de tamaño, no hay pecados chicos y pecados grandes, no. El pecado es pecado por su naturaleza. Así que tenemos que hurgar en nuestro interior, en oración, buscar todo aquello que es pecado, que nos puede apartar de Dios. También es importante practicar la presencia de Dios en toda actividad. Dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que tenemos que acostumbrarnos a practicar esa presencia de Dios en nuestra vida. Él está con nosotros. Cuando despertamos, cuando comemos, cuando charlamos, cuando trabajamos, siempre estar consciente de la presencia de Dios. Cada minuto. Él está con nosotros. Mateo 28:20 dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que tenemos que tener ese hábito de conversar con Dios continuamente. Todo lo que hacemos, miren hermano, coser un botón, levantar algo del suelo, van a servir, si van a ayudar, si van a trabajar, si van a orar. Hacerlo todo por Él, para Él y con Él. Y por supuesto que Él reciba la gloria, no nosotros. Ligado a esta práctica de la presencia, podemos hablar de un tiempo de intimidad y compañerismo. Es más o menos lo mismo, pero es más profundo, porque en este caso nos aislamos, nos encerramos, tenemos que tener un tiempo encerrados con Dios, donde todas las demás voces, todas las distracciones, todo se callen. El lugar secreto de oración de que nos habla la Biblia, que nos habla, apartamos de todo, de todas las actividades. Como dice, quietos en silencio delante de su santidad. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Ese Dios que en su grandeza se inclina para hablar con nosotros, para tener comunión con nosotros, sus criaturas. Ese Dios dice en Santiago 4:5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente. Así que Dios nos anhela celosamente. Él quiere nuestra intimidad. Él quiere esos momentos de compañerismo y Él quiere esa vida de compañerismo caminando con Él. Fíjense, nos anhela celosamente. Qué palabras fuertes. Ese Dios nos está anhelando a cada uno de nosotros, a todos, personalmente, íntimamente. No podemos ignorar, hermano, o por lo menos no debemos ignorar esta invitación de amor que nos hace el Señor. También es importante estar rendidos a su voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Efesios 5:17. Así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Tiene que haber una entrega total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así nos lleve por las bendiciones maravillosas que da, o así nos lleve por el sufrimiento, los caminos de dolor que también tenemos que pasar. Hermano, para concluir, hermano, tenemos que dedicarnos con devoción al estudio más necesario, la ciencia más elevada, el conocimiento más poderoso que es el conocimiento de Dios. Eso nos va a llevar a una adoración creciente, a un amor creciente, a una alabanza continua en nuestra vida, que venga la luz de Cristo en nuestros corazones, que resplandezca el corazón de Dios sobre nosotros, que toda la vida se va a ir centralizando en la persona de nuestro santo, santo, santo Dios. Su dignidad, su poder, su amor, su justicia, su ira, todo es maravilloso en Dios. Todo debemos aceptarlo con adoración, con alabanza y con agradecimiento. Hoy tenemos un hombre glorificado que está sentado a la diestra de Dios. Ahora en los cielos, a la diestra del Padre. Nosotros tratemos de representar fielmente a ese hombre acá. Así que vamos a conocerlo para representarlo mejor. Y vamos a orar y dar gracias. Padre bendito, Dios Todopoderoso, qué maravilloso eres. Ayúdanos a entender, Señor, la amplitud de tu poder, la gloria de tu majestad, las bendiciones que siguen de tu amor que has derramado sobre nuestros corazones, y ayúdanos para que podamos derramarlo a nuestro alrededor, Señor. Que conociéndote a ti, tú resplandezcas y nosotros podamos mostrarlo, no a nosotros, sino a ti, que cada obra que hagamos, cada cosa que pensemos y que digamos, sea para tu gloria. Jesús, tú sabes que nosotros no podemos hacerlo. Somos siervos inútiles, pero queremos ser siervos fieles y para eso contamos con tu Espíritu Santo. Y te pedimos, te rogamos que tú lo derrames sobre nosotros para aprender a conocerte y seguirte y obedecerte y amarte, Señor. Nos ponemos en tus manos, en tu preciosa voluntad, porque sabemos que tú nos amas y si pedimos conforme a tu corazón, tú darás lo que pedimos. Desde ya te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.